como una balanza, ¿no? Dijimos que es una balanza con dos platillos y que cada lado de la ecuación puede representar un platillo y a final de cuentas la cantidad de objetos que yo tenga en los dos platillos debe de ser la misma. Y en este caso, en una ecuación, los números o los valores numéricos más bien que yo tenga en el lado izquierdo de la ecuación debe de ser lo mismo que en el lado derecho. Bien, entonces nos habíamos quedado con esa parte y el día de hoy y el día de mañana lo que vamos a realizar es, yo les voy a explicar ciertos procedimientos que son usados para hacer un despeje de ecuaciones de la forma correcta. Y vamos a utilizar tanto las propiedades que vimos de suma y multiplicación y algunos elementos que ya conocíamos de las operaciones básicas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones desde sumas, desde restas, multiplicaciones, divisiones, hasta con potencias, ¿no? Y por último, vamos a juntar todo. Vamos a tener ecuaciones donde tenga potencias, donde tenga sumas, donde tenga restas, donde tenga multiplicaciones, donde tenga la mayor cantidad de operaciones posibles. ¿Por qué? Porque debe de haber una forma de resolverlo y debe de ser una forma correcta, ¿no? Porque si lo hacen de cualquier otro procedimiento se pueden equivocar más fácil, ¿no? No digo que no puedan hacerlo de otro procedimiento, sí lo hay, pero es más fácil que se equivoquen si no conocen bien ese procedimiento. Entonces ahorita lo que voy a hacer es voy a presentarles los distintos procedimientos para despejar operaciones básicas. Entonces vamos a comenzar primero despejando sumas y restas, ¿no? Entonces hay que anotar esta parte que también voy a anotar. Voy a poner como número 1 despejando sumas y restas. Despejando sumas y restas. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo es de que yo voy a poner ecuaciones donde solamente tenga una suma o una resta y voy a utilizar lo que habíamos dicho, ¿no? De que para poder eliminar una suma debo utilizar la operación contraria o la operación inversa. Si yo tengo una resta, debo de utilizar la operación inversa para eliminarlo, ¿no? Entonces, en este caso, vámonos con el primer ejemplo. El primer ejemplo lo voy a poner en el inciso A. Es x más 8 igual a 25. De igual manera les comento, voy a estar grabando estas explicaciones y las voy a subir a YouTube y luego les pongo el link en Classroom. Estas sí se las voy a poner, esta sí es muy importante, entonces sí se la voy a poner. Si a más tardar el día de mañana no está ese link, mándenme un correo para acordarme, ¿sale? Eso sí es muy importante. Bien, entonces, yo lo que debo de hacer es un análisis. Habíamos visto la clase pasada que yo de un lado de la ecuación debo de tener solamente variables y del otro lado de la ecuación debo de tener solamente números. Si yo tengo que eso es verdad en mi ecuación, yo ya tendré un despeje correcto y podré encontrar el valor de mi incógnita. Entonces, en este caso, yo lo que debo de hacer es hacer el análisis de los dos lados de la ecuación y decir qué es lo que quiero ver en cada uno de esos lados. Yo en este caso voy a decir que antes del signo igual voy a querer solamente variables. Y después del igual voy a querer solamente números. ¿Ok? Y aquí les pregunto a ustedes, ¿los elementos de esa ecuación están ubicados de manera correcta? ¿O hay algún elemento que no esté en el lugar que le corresponda? Yo, yo sí, sí, sí. Dígame, Regina. El, el 8 tiene que estar del otro lado, ¿no? Exacto, este 8 no está en el lugar que le corresponde. Si se fijan, está en la parte donde dice variables. Y el 8 no es una variable, es un número. Por lo tanto, ese número está en el lugar equivocado. Entonces yo lo que voy a hacer es de este lado voy a anotar el número y voy a anotar la operación que esté realizando. ¿Por qué voy a anotar la operación que esté realizando? Para yo saber qué operación utilizar para eliminarlo. Entonces el 8, ¿qué operación está realizando? ¿Una suma? Una suma, sí, exacto. Voy a decir que es una suma por el signo positivo, ¿sale? Entonces, yo estoy viendo que
tengo un más 8, entonces yo lo puedo asociar con una suma. Y dijimos que para eliminar este tipo de operaciones debo de utilizar lo inverso o lo contrario. Entonces, ¿qué es lo contrario de la suma? Resta. Exacto, pues una resta, ¿no? Entonces yo voy a utilizar una resta para poder eliminar ese 8 que está sumando. Y entonces aquí es como la analogía que ya les he comentado. Ustedes tienen 8 pesos, van a la tienda, pero ya no quieren tener esos 8 pesos, les pesa esos 8 pesos. ¿Qué deben de hacer? Pues restarse los 25, ¿no? Los 8, nada más tienes 8 pesos, no 25. Ah, Entonces, si ustedes tienen 8 pesos y ya no quieren tener 8 pesos, o sea, ya no quieren tener dinero, no quieren tener deudas y tampoco quieren tener dinero, pues deben de gastarse esa cantidad exacta, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Yo tengo ese 8, lo quiero eliminar, pero quiero eliminar esa cantidad exacta. Por lo tanto, voy a utilizar la operación contraria con la misma cantidad. Entonces yo voy a agregar una resta. ¿Sale? Entonces yo voy a poner de nuevo mi ecuación. En esta parte de abajo tengo x más 8 es igual a 25. Y dijimos que quiero eliminar ese 8 que está sumando, por lo tanto debo de agregar una resta con el número 8. ¿Qué pasaba en mi balanza si yo quitaba un objeto de uno de los platillos? se inclinaba para un lado, para el lado que tenía mayor cantidad. Se inclinaba mi balanza, exacto. Si yo quito de un solo platillo, mi balanza pierde el equilibrio, ¿no? Y se está desequilibrando. Entonces, lo que yo debo de hacer para mantener el equilibrio de esta balanza es... ¿Qué debo de hacer para que mis platillos o mi ecuación siga manteniendo ese equilibrio? O siga siendo igual. Poner la misma cantidad en los dos lados. Exacto, agregar la misma cantidad de los dos lados o quitar la misma cantidad de los dos lados. Yo aquí estoy quitando un menos 8, por eso lo puse con otro color para que lo puedan distinguir. Entonces del otro lado también voy a agregar un menos 8, ¿no? Voy a quitar la misma cantidad. Entonces como yo estoy quitando la misma cantidad de ambos lados, mi ecuación va a seguir en equilibrio, debo de tener el mismo valor. Y ahora lo que yo puedo hacer que yo puedo sumar o restar estos dos términos porque son números y sumar y restar estos dos términos porque son números. Esto es fácil porque a final de cuentas lo que acabo de hacer lo hice para eliminar este valor. Entonces en mi resultado pues voy a tener que x más 0 es igual a, pues tengo 25 positivo menos 8, voy a tener más 17. Y ahora yo tengo este resultado de aquí. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué hago con ese 0 que está sumando? ¿Lo desaparecemos? Ok, lo voy a desaparecer, pero ¿por qué lo voy a desaparecer? ¿Qué Porque propiedad? no tiene valor. No tiene valor. ¿Y hay alguna propiedad que me diga eso? O sea, se va a eliminar. Porque ya habíamos dicho que cuando yo sumo con un 0 o con resto con un 0, mi resultado no cambia. Pero ¿qué propiedad me dice eso? El nombre de la propiedad es una propiedad de la suma porque estamos sumando. Bueno, de la adición. ¿Nadie? ¿Qué propiedad me dice que el que yo sume un 0 o reste un 0 no altera mi resultado? Ok, entonces les voy a ayudar. Se llama la propiedad neutro aditivo. Ustedes lo tienen en su cuaderno y hicieron unos ejemplos. Esta propiedad de neutro aditivo lo que me dice es que si yo estoy sumando un 0 o restando un 0, mi cantidad original no va a cambiar. Y lo puedo eliminar o puedo quitar ese 0, que era lo que me decía su compañera Fátima. Entonces, utilizando esa propiedad ya puedo quitar ese 0, ¿no?
tengo X. Y del otro lado tengo 17. ¿Por qué estoy haciendo este análisis de la propiedad? Porque pues yo les había dicho que las íbamos a usar, ¿no? O sea, esas propiedades las estamos usando y muchas veces las olvidamos, las dejamos de lado. Y luego conforme vamos trabajando me preguntan, profe, ¿por qué está haciendo esa cosa de ahí? ¿Por qué está quitando el cero? ¿O por qué está cambiando de posición los números? Digo, pues es que acuérdate que vimos tal propiedad que esto es posible. Recuerden que son las reglas del juego. Si ustedes conocen las reglas del juego, pueden hacer maravillas, a final de cuentas, con las matemáticas. Si no las conocen, se van a equivocar y a muchas personas no les gusta equivocarse, ¿no? Entonces, si no les gusta equivocarse, pues sí hay que aprenderse un poquito de esas reglas. No es necesario aprendérselas, sino tenerlas a la mano, ¿no? En alguna hoja. Bien, entonces yo ya obtuve el siguiente resultado. Si vuelvo a hacer el análisis que había hecho al principio, que de este lado quiero variables, y de este otro lado tengo números, los elementos de mi ecuación ya están en el lugar que le corresponda, o que le corresponde. Sí. Ahora sí, tengo solamente variables del lado izquierdo, solamente números del lado derecho. Y con esto yo puedo decir que mi despeje se ha concluido o ya terminé de despejar. Y ya encontré este valor de x. Sin embargo, el que yo haya encontrado este valor de x todavía no me dice si es el correcto o no, porque puede que me haya equivocado en algún paso del despeje. ¿Qué debo de hacer para corroborar que ese valor de x es el correcto? ¿Alguien sabe? ¿Cómo compruebo que ese valor de x es el correcto? ¿No? Bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es algo que se llama comprobación. Y esta comprobación lo que me dice es, pues, está fácil, toma ese valor y sustitúyelo en la ecuación. Si tú llegas a una igualdad, el resultado de x es el correcto. Y ahorita vamos a ver qué tipo de igualdad. Entonces la comprobación lo que me dice es sustituir, sustituir el valor de x calculado de x. ¿Dónde lo voy a sustituir? Pues en la ecuación del inciso A, ¿no? Aquí voy a poner en A. Entonces en vez de poner x voy a poner el número que encontré, que es 17 positivo. Luego tengo más 8. Y esto es igual a 25. Entonces yo tengo 17 más 8 igual a 25. Pues yo obtengo que 25 del lado izquierdo es lo mismo que 25 del lado derecho. Y esto de aquí, pues a lo mejor ustedes dicen, pues esto yo lo sé, eso es verdad, eso no me dice nada. Pues lo que me está diciendo es que el valor que yo encontré de x sí es el correcto, es el que satisface esa ecuación. Si yo encontrara otro valor de x, me daría algo absurdo, me daría a lo mejor algo como 17 igual a 25. Y esto es una mentira, porque estos dos números son diferentes, no son iguales. En cambio, si yo tengo 25 igual a 25, me está diciendo que tengo la misma cantidad en ambos lados de la ecuación. Entonces esto de aquí me dice que el valor de x es el correcto. Y si yo trato de utilizar otro valor de x, no voy a llegar a este resultado. Si yo en vez de poner 17 pongo 10, voy a tener 10 más 8, 18. Y 18 no es lo mismo que 25, ¿no? Entonces la x le voy a poner algunas comillas aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este primer Profe, procedimiento? Dígame. no lo entendí casi. ¿Qué no entendiste?
Bueno, es que yo lo que puedo entender es que pues puso el mismo número, o sea, en el 8 positivo, Ajá. puso el negativo. O sea, si estuviera el negativo acá, se pone positivo al otro lado a la Ok, derecha. bien. Es que ahorita aquí estamos despejando una suma, ¿no? Entonces aquí lo podemos poner para que no te quede dudas, ¿no? Si yo tengo una suma, ¿qué es lo que utilizo? Una resta. ¿Ok? Es lo que vimos en este caso. Tú te estás yendo al siguiente caso, que es el que voy a ver adelante. Si yo tengo una resta, ¿cómo elimino esa resta? ¿Sale? Entonces yo los quiero ver por partes para que vaya quedando claro, porque puedo verlas todas de golpe, o sea, puedo ver todos los despejes con un solo ejemplo. Pero yo lo que quiero es que veamos de uno por uno, un poco más lento, pero más entendible, ¿no? Para que puedan surgir ese tipo de dudas. O sea, tú ya estás haciendo un análisis que es correcto. Entonces, si yo tengo una resta, debo de agregar una suma, sí. Porque son operaciones contrarias. Es como un círculo, mira. Tú puedes tener suma aquí y acá abajo resta, ¿no? Y luego te dicen, ¿sabes qué? ¿Cuál es la operación inversa de la suma? Ah, pues te vas para acá, la resta. Pero ¿cuál es la operación inversa de la resta? Ah, pues la suma. Y así estás, es un círculo. Si te piden lo contrario de uno, te lleva a la otra. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ya cuando sacaste el -8, le tienes que restar por el resultado que está acá. Lo tienes que restar Eh, Mira, por el igual que dice. si me dices que está acá, pues yo no sé a qué parte te refieres, pero me puedes decir, Bueno, el resultado, pues, el resultado de X positivo 8 pues. 8 positivo, o sea, el 25. ajá, al 25 pues son dos números, no son términos semejantes. Habíamos dicho que si tenemos términos semejantes se pueden sumar o restar. Si ese 25 fuera una variable, no podría ser esa resta, porque no son términos semejantes. ¿Sí queda claro? Sí. No te escucho muy convencido. Te lo repito de nuevo. En el No, lado... sí, es ¿Sí? que, Es que mira, en el lado derecho, déjame poner mi cursor. Se me perdió. Aquí está. Profe, Voy, Regina. Nada más déjame terminar de explicarle a tu compañero. En este lado derecho tengo solamente números, ¿no? Y los números yo los puedo sumar o restar sin ningún problema, porque ya lo hemos visto. Es con lo que has trabajado toda tu primaria y primero de secundaria. Entonces esas operaciones las puedes hacer. ¿Por qué es una resta? Porque pues son signos distintos. Tengo un 25 positivo y un 8 negativo. Signos distintos implica una resta. Ahora sí, Regina. ¿Qué me ya lo ibas a entendí. preguntar? no, Gracias. le iba a decir que si podía poner otro ejemplo mejor. Sí, voy a poner otro ejemplo. Sí, es que como creí que el ejemplo era de esta parte, pues lo atendí. Pero no, sí, voy a poner otro ejemplo. Bien, vámonos con el ejemplo número 2. Bueno, inciso B. Voy a pegar esto para acá. Listo. Bien. Vámonos en el inciso B. Ahora ya voy a tener una resta. Voy a cambiar de variable. Tengo la siguiente operación. Y menos 20 es igual a menos 6, ¿no? Entonces tengo que hacer el mismo análisis. Voy a elegir de qué lado quiero mis variables y de qué lado quiero los números. Esto es muy importante para saber qué elementos voy a despejar. Aquí quiero números. Este análisis lo puedo hacer del lado contrario. No importa, es el mismo resultado. Ustedes sabrán cuál lado elegir. Por experiencia yo siempre elijo donde esté la variable porque esa ya no la muevo. Bien, entonces les pregunto, ¿todos los elementos de mi ecuación están en el lado correcto? No, No, ¿verdad? ¿Qué elemento está en un lado equivocado? El el 20. -20. El El menos... -20. Exacto, el menos 20 está en un lugar equivocado porque dijimos que de este lado solamente quiero variables. Y el menos 20 no es una variable, es un número.
Entonces aquí voy a poner que el 20 es un número que va en un lugar incorrecto. ¿Y qué operación está realizando? Resta. Una resta, ¿no? Porque tiene un signo negativo. Así lo voy a asociar un poquito más fácil. Entonces, si yo tengo una resta, pues voy a eliminarlo con su operación contraria, que dijimos que su operación contraria es una suma. Sumar. Y voy a utilizar la misma cantidad que quiero eliminar. Tengo 20 restando, voy a utilizar una suma, pero con 20. Entonces, ahí no hay cierre. Si yo tengo una resta de una cantidad, para eliminarlo tengo que poner una suma de la misma cantidad. Entonces voy a tener y menos 20 es igual a menos 6. Voy a dejar un espacio aquí porque ahí voy a poner ese menos 20, ¿no? Entonces aquí voy a poner un más 20, perdón. Ahora estoy agregando un número positivo. Y como dijimos que esto se trata de una balanza, yo debo de tener la misma cantidad en ambos platillos de mi balanza. O en este caso en ambos lados de la ecuación. Si yo estoy agregando un término en un lado de la ecuación, debo de agregarlo también en el otro lado de la ecuación. Bien, voy a borrar esto. Ahora, lo que yo debo de hacer es ver términos semejantes o números, ¿no? En este caso, obviamente, los 20 se pueden sumar o restar, porque para eso los puse ahí. Y también estos dos números se pueden sumar o restar, porque son números. Entonces la y queda igual y en este caso voy a poner que tengo un menos 0. Y esto es igual, si yo hago esta operación la puedo hacer aquí al lado. Yo sé que el 20 es el número más grande, por lo tanto su signo tiene que ir en el resultado. Y a 20 le voy a quitar 6 porque tengo signos distintos, ¿no? Es 14. Más 14. Bien. Entonces yo tengo lo mismo, le estoy restando un 0 a este número. Entonces, ¿qué dijimos que va a pasar aquí? El neutro aditivo. Vamos a utilizar la propiedad de neutro aditivo. Lo que me dice es que, como estoy sumando o restando un 0, no me va a afectar mi resultado y lo puedo eliminar. Entonces quito ese 0 que me está restando y ya tengo que y es igual a 14 positivo. Puedo hacer el mismo análisis, de este lado solamente tengo variables y de este lado solamente tengo números. Se ve medio feo. Bien, y voy a comprobar. Entonces voy a comprobar sustituyendo en la ecuación. Sustituyendo en B. Entonces yo dije que el valor de y en este caso es 14. Voy a tener menos 20 y esto tiene que ser menos 6. Entonces yo puedo hacer esta operación, 14 menos 20. El 20 es el número más grande, por lo tanto su signo es el que queda. Si a 20 le quito 14, me queda 6 negativo, ¿no? Entonces yo obtengo menos 6 del lado izquierdo y del lado derecho ya tenía menos 6. Por lo tanto tengo una igualdad. Y recuerden que si yo tengo una igualdad, me dice que el valor de y es el correcto. Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta que dependiendo de la potencia de la ecuación es el número de resultados que puedo tener. En este caso, como la potencia de y es 1, solamente puedo tener un valor que ya lo encontré. Para esta ecuación, el valor que le sirve o que satisface la ecuación es el 14. Si yo busco cualquier otro número, no voy a tener una igualdad. Voy a tener una desigualdad. Voy a obtener en un lado un valor y en otro lado otro valor.
¿Alguna duda, alguna pregunta con este segundo procedimiento? No. ¿Puedo borrar el pintarrón? Sí. Ok, me voy a esperar un minuto. Bien, entonces hasta este momento pues ya hemos visto cómo despejar sumas y restas. Lo que sigue es ver cómo despejar multiplicación y división, que es lo que yo creo que sí alcanzamos a verlo. Igual si no, pues el día de mañana continuamos, ¿no? Y después de eso, vamos a ver potencias y cómo despejar cuando tengo todas estas operaciones juntas, ¿no? Y estos pasos de ecuaciones, o de despejes más bien, se utilizan en cualquier tipo de ecuación. ¿Sale? Estos despejes que estoy usando son para ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante, pues les voy a decir como que una forma rápida, ¿no?, de hacer esto. Pero primero hay que ver como que el camino que tenemos que recorrer y ya luego los atajos. Bien, entonces voy a avanzar. Voy a poner la que sigue. Vamos viendo el despeje de multiplicaciones y divisiones, que es el paso 2. Despeje de multiplicaciones y divisiones. Bien. Entonces voy a poner un ejemplo. Voy a poner que este sea el ejemplo A. Voy a tener 3x es igual a 27. Tengo una ecuación, hago el mismo análisis. De este lado solamente quiero variables. Y de este lado solamente quiero números. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Tengo todos los elementos de mi ecuación en el lugar correcto? No. No. ¿Qué elemento no está en el lugar correcto? El 3. El 3. Entonces, este 3, como dijo su compañera, no está en el lugar correcto porque no es una variable, es un número. Entonces no tiene que ir ahí. ¿Sale? Entonces, como habíamos dicho, anoto el número y anoto la operación que esté realizando. ¿Qué operación está realizando ese 3? Multiplicación. Exacto. Este 3 está multiplicando. Aquí es muy importante que recuerden, todo número que esté pegado a una variable, o sea que esté del lado izquierdo de la variable, se dice que está multiplicando. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Esto es el coeficiente de la variable o del término. Entonces ese coeficiente es una multiplicación del número y la variable, ¿no? Y es importante recordar eso porque cuando tengamos ese tipo de ecuaciones, pues necesito hacer el despeje. Por lo tanto, si tengo una multiplicación, yo lo que debo de hacer es un despeje utilizando la operación contraria. Y dijimos que la operación contraria o inversa es División. la división, exacto. Entonces yo lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a anotar de nuevo mi ecuación. 3x. Bueno. Voy a borrar esto. Igual a 27. Entonces yo, para eliminar ese 3 que está multiplicando, voy a agregar una división, ¿no? Y dijimos que para mantener en equilibrio mi balanza, debo de agregar la división también del otro lado de la ecuación. Ahora, aquí lo que yo quiero hacer es, yo aquí tengo dos operaciones. Tengo que el 3 multiplica a x y luego que lo divido entre 3, ¿no?
A pesar de que sean operaciones inversas, se consideran iguales o de la misma magnitud, porque al final de cuentas una división es una multiplicación por un valor que va entre 0 y 1, ¿no? Entonces yo lo que debo de hacer es acomodar estas multiplicaciones de una manera específica para que mi resultado sea más sencillo. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a separar esto en una multiplicación aparte y el resultado que obtenga lo voy a multiplicar por x. Si me doy a entender, os lo repito. Ok, lo voy a repetir. Al final de cuentas el que cae otorga. Yo tengo tres operaciones. Tengo 3 que multiplica x y el resultado lo estoy dividiendo entre 3. Yo puedo separar esas operaciones y hacerlas de manera que yo quiera. O sea, yo lo que puedo hacer es, yo puedo primero multiplicar 3 por x y luego el resultado dividirlo entre 3. O puedo hacer x entre 3 y el resultado lo multiplico por 3. O puedo dividir 3 entre 3 y el resultado multiplicarlo por x. Cualquiera de esas formas es válida, porque a final de cuentas estoy haciendo la misma operación, que es una multiplicación. Les recuerdo, la división, a pesar de que sea inversa, se considera como la misma. Entonces yo puedo estar alternando entre qué multiplicar y qué dividir. Y nosotros vimos que esto es una propiedad de la multiplicación, que recibe un nombre en específico. ¿Cómo se llama esta propiedad? El que yo pueda separar las multiplicaciones y acomodarlas en el orden que yo quiera. Voy a borrar esto. Esta propiedad lo que hace es que me deja acomodar el orden de la multiplicación de la forma que yo quiera. Y para no tardarnos tanto, se las voy a decir. Se llama la propiedad asociativa. La propiedad asociativa lo que me dice es que yo puedo acomodar las multiplicaciones en el orden que yo quiera. A final de cuentas son multiplicaciones y el resultado es el mismo. Entonces yo en este caso voy a acomodar esta multiplicación y división de esta manera. Primero al 3 lo divido entre 3 y el resultado lo multiplico por x. Y eso es lo mismo que 27 entre 3. Y se van a dar cuenta que hice esto por una razón, que el resultado es 3 entre 3. 1. 1, ¿no? Entonces estoy obteniendo que tengo 1 por x es igual a 9. ¿Y cuánto vale 1 a la hora de multiplicar? Bueno, no, está mal esa pregunta. Y ahora yo obtengo este paso de aquí, 1 por x. ¿Hay algo que me diga qué hacer cuando obtengo esta multiplicación? ¿O se parece a algo que ya usamos en el procedimiento pasado? La propiedad... Ah, ¿no? ¿Qué? Si yo multiplico por 1, ¿qué pasa? Pues da el mismo resultado. Da el mismo resultado, exacto. Y eso me lo dice una propiedad. ¿Qué propiedad me lo dice? La asociativa, No, la asociativa lo que me dice es que yo los puedo acomodar las multiplicaciones o divisiones en el orden que yo quiera. ¿El neutro multiplicativo? Exacto, excelente. El neutro multiplicativo. Al igual que en la suma, yo tengo un elemento neutro en la multiplicación, que si lo utilizo, mi resultado no va a cambiar. En la suma dijimos que es el 0. Si yo sumo o resto por 0, mi resultado no cambia. En la multiplicación es el número 1. Si yo multiplico o divido entre 1, mi resultado no cambia. Y es a lo que le conocemos como neutro multiplicativo. Entonces, por la propiedad neutro multiplicativo, pues yo ya sé que esto es x. A pesar de que no conozca el valor de x, se va a cumplir esto. X es igual a 9. Si hago el mismo análisis, pues me doy cuenta de que tengo variables de un lado, números de otro lado. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir
este valor en la ecuación del inciso A. Bien, entonces voy a sustituir en la ecuación del inciso A para ver si este valor que encontré es el correcto. Entonces yo tengo 3 que multiplica a 9 y eso tiene que ser 27. Pues 3 por 9, pues sí es 27. Entonces 27 es igual a 27. Voy a poner aquí una línea. Entonces, como yo estoy obteniendo una igualdad, el valor de x es el correcto. De x es el correcto. Bien. ¿Alguna duda?